¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de la mente de una mujer cuando finalmente comprende que dejó escapar a un hombre que realmente la amaba? No hablo de un hombre cualquiera. Hablo de ese hombre que estuvo presente incluso en los días difíciles, que no jugó con sus emociones y que permaneció firme cuando otros simplemente desaparecían. Porque cuando una mujer pierde a alguien así, no pierde solo una relación. Pierde estabilidad, pierde seguridad emocional y pierde una presencia que probablemente daba por sentada. Y lo más impactante es que muchas veces ella no entiende el tamaño de la pérdida en el momento exacto en que te alejas. Al principio intenta convencerse de que todo está bien. Se distrae, sale, habla con otras personas y hasta aparenta tranquilidad. Pero el tiempo tiene una forma cruel de revelar verdades incómodas. Y es ahí donde empiezan a aparecer emociones que no puede controlar. La primera de ellas es el arrepentimiento silencioso. Porque cuando ya no estás disponible, cuando tus mensajes desaparecen y tu atención deja de girar alrededor de ella, empieza a recordar cosas que antes parecían pequeñas. Recuerda aquella vez que te preocupaste porque llegó tarde a casa. Recuerda cuando estabas dispuesto a escucharla incluso cuando tú también estabas cansado. Recuerda cada gesto de paciencia que tuvo contigo y que ella ignoró creyendo que siempre estarías ahí. Y ese es el problema. Muchas personas solo entienden el valor de algo cuando lo pierden. Al principio ella intenta justificar sus actitudes. Se dice a sí misma que alejarse fue lo correcto. Que tal vez la relación ya no funcionaba. Que necesitaba espacio. Pero conforme el silencio crece, también crece la incomodidad dentro de ella. Porque ahora ya no tiene tu presencia para llenar esos vacíos emocionales que antes parecían invisibles. Empieza entonces un diálogo interno agotador. Se pregunta si realmente hizo bien en dejarte ir. Recuerda discusiones donde reaccionó con orgullo. Piensa en momentos donde pudo haber actuado diferente. Y cuanto más recuerda, más entiende que muchas veces fuiste tú quien sostuvo la relación mientras ella actuaba como si todo fuera reemplazable. Y aquí aparece otro sentimiento poderoso, la tristeza. No la tristeza superficial de terminar con alguien. No. Es una tristeza mucho más profunda. La tristeza de darse cuenta de que perdió a alguien que realmente la cuidaba. Porque encontrar atención genuina no es tan común como muchas personas creen. Hoy en día abundan las relaciones vacías, las conexiones rápidas y las promesas sin consistencia. Pero tú estabas ahí de verdad. Tú recordabas detalles. Tú ofrecías estabilidad emocional. Tú hacías sentir seguridad. Y cuando esa clase de hombre desaparece, el vacío no tarda en sentirse. Ella comienza a notar tu ausencia en los momentos más simples. Cuando llega a casa y ya no hay nadie preguntando si todo salió bien. Cuando enfrenta problemas y no encuentra ese apoyo constante que antes parecía garantizado. Incluso las noches se vuelven diferentes, porque el silencio tiene una forma brutal de hacer que los recuerdos hablen más fuerte. Entonces llega el remordimiento. Y el remordimiento duele más que el arrepentimiento porque ya no se trata solo de extrañarte. Se trata de aceptar que no supo valorarte mientras podía hacerlo. Empieza a recordar situaciones específicas. Momentos donde tú diste amor y ella respondió con indiferencia. Momentos donde elegiste quedarte incluso cuando era más fácil irte. Y ahora entiende algo doloroso, un hombre leal no aparece todos los días. Ese pensamiento empieza a perseguirla. Porque mientras más observa las relaciones de otras personas, más comprende que la forma en que tú la tratabas era diferente. Ve historias llenas de mentiras, engaños y frialdad emocional. Escucha a otras mujeres quejarse de hombres ausentes y automáticamente te recuerda a ti. Recuerda cómo estabas presente incluso en los pequeños detalles. Y ahí nace la duda más incómoda de todas. ¿Y si dejé ir al hombre correcto? Esa pregunta empieza como un pensamiento pequeño, pero termina convirtiéndose en una sombra constante. Porque ya no puede ignorar el contraste entre lo que tenía contigo y lo que encuentra fuera de esa relación. Muchos hombres creen que una mujer olvida rápido. Pero la realidad es que cuando pierde a alguien que le daba paz emocional, el recuerdo permanece mucho más de lo que ella admite. Especialmente cuando entiende que tu valor no estaba solo en palabras bonitas. Estaba en tu constancia. En tu lealtad. En la tranquilidad que transmitías. Y hay algo todavía más fuerte. Con el tiempo, ella empieza a darse cuenta de que no cualquier hombre está dispuesto a cuidar sin manipular, amar sin desaparecer y permanecer firme sin necesidad de juegos emocionales. Ahí comprende que tu presencia era rara.
Y esa conciencia pesa. Porque ahora ya no se trata únicamente de haberte perdido. Se trata de aceptar que tal vez nunca vuelva a encontrar a alguien que la trate igual. Ese pensamiento empieza a golpearla cuando conoce nuevas personas. Porque inevitablemente compara. Compara la atención. Compara el interés. Compara la forma en que la hacía sentir. Y casi sin darse cuenta, termina midiendo a otros hombres con el recuerdo de lo que tú eras. Pero hay algo aún más doloroso. El orgullo. Porque aunque muchas veces quiera acercarse, escribirte o admitir que se equivocó, existe una barrera interna que no la deja hacerlo. El orgullo le susurra que mantenerse distante es más seguro. Que admitir el error sería mostrar debilidad. Entonces vive atrapada entre dos emociones que la destruyen lentamente, nostalgia y orgullo. Por un lado te extraña. Por el otro, no sabe cómo regresar. Y mientras esa batalla ocurre dentro de ella, tú empiezas a cambiar. Empiezas a sanar. Empiezas a reconstruirte lejos de quien no supo valorarte cuando estabas dispuesto a darlo todo. Eso es lo que más la golpea. Ver que tu vida continúa. Porque muchas veces esperaba que insistieras, que suplicaras o que permanecieras esperando eternamente. Pero cuando nota que decidiste avanzar con dignidad, algo dentro de ella se rompe. Comprende que te perdió de verdad. Y en ese instante el arrepentimiento deja de ser una simple emoción pasajera para convertirse en una herida constante que aparece en silencio. Especialmente durante las noches donde ya no tiene distracciones para escapar de sus pensamientos. Ahí entiende algo que duele profundamente. Que un hombre de valor no siempre regresa después de irse. Y cuando finalmente comprende eso, el vacío se vuelve mucho más difícil de soportar. Después de que una mujer pierde a un hombre que realmente la cuidaba, comienza una etapa mucho más intensa y peligrosa emocionalmente. Porque al principio todavía existe una pequeña esperanza dentro de ella. Cree que quizás tú volverás. Cree que tal vez seguirás ahí esperando el momento correcto para regresar a su vida. Pero cuando el tiempo pasa y nota que tú continúas avanzando sin buscarla, algo cambia dentro de su mente. Empieza el conflicto emocional. Un conflicto silencioso que pocas veces admite en voz alta, pero que se vuelve imposible de ignorar cuando está sola consigo misma. Porque ahora ya no se trata únicamente de extrañarte. Se trata de enfrentarse a la realidad de que tú representabas algo raro. Algo que no aparece fácilmente. Y eso la desestabiliza. Comienza a sentirse insegura sobre la decisión que tomó. Recuerda el momento en que decidió alejarse y trata de convencerse de que hizo lo correcto, pero cada recuerdo tuyo contradice esa idea. Cada gesto de lealtad, cada demostración de paciencia y cada momento en el que estuviste presente vuelve a su mente como un recordatorio constante de lo que perdió. La mente de ella se convierte en un campo de batalla. Por un lado, el orgullo le dice que no debe buscarte. Que si realmente la quisieras, volverías tú. Pero por el otro, la nostalgia empieza a ganar fuerza. Y esa nostalgia aparece de las maneras más inesperadas. Una canción. Un lugar. Un mensaje antiguo. Incluso un perfume parecido al tuyo puede despertar emociones que ella pensaba haber enterrado. Y ahí comienza a darse cuenta de algo doloroso. Tú dejaste una marca profunda. No eras solo alguien con quien compartía tiempo. Eras alguien que le daba tranquilidad emocional. Y cuando esa tranquilidad desaparece, todo empieza a sentirse más vacío. Por eso la confusión mental se vuelve tan fuerte. Hay días donde quiere escribirte. Quiere romper el silencio y admitir cuánto te extraña. Imagina conversaciones, imagina encuentros y hasta imagina cómo sería volver a abrazarte. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, aparece el orgullo bloqueándolo todo. Entonces guarda silencio otra vez. Y ese silencio termina convirtiéndose en una prisión emocional. Porque mientras más tiempo pasa sin acercarse a ti, más crece el miedo de que tú realmente la estés olvidando. Ese miedo la persigue constantemente. Empieza a preguntarse si ya conociste a alguien más. Se imagina a otra mujer ocupando el lugar que antes era suyo. Imagina a otra persona recibiendo la atención, el cariño y la lealtad que tú le ofrecías. Y ahí nacen los celos. Pero no son simples celos. Son celos mezclados con arrepentimiento. Porque ahora entiende que lo que tenía contigo no era fácil de encontrar. Empieza a observar a otras parejas y siente una incomodidad difícil de explicar. Ve hombres fríos, ausentes o egoístas,
y automáticamente te compara con ellos. Recuerda como tú sí estabas presente. Como si te preocupabas. Como si hacías sentir protección y estabilidad. Entonces surge una pregunta que no deja de atormentarla. ¿Y si nunca vuelvo a encontrar algo así? Esa duda comienza a perseguirla en cada nueva experiencia. Porque aunque intente conocer a otras personas, nada parece llenar completamente el vacío que dejaste. Cada conversación superficial le recuerda la profundidad que tenía contigo. Cada gesto vacío le recuerda tu autenticidad. Y cada decepción nueva la obliga a enfrentar una verdad incómoda: tú eras diferente. Con el tiempo, la ausencia de tus pequeños cuidados se vuelve insoportable. Empieza a extrañar cosas que antes parecían insignificantes. Tus mensajes preguntando si llegó bien. Tu forma de escucharla cuando estaba mal. Tu interés genuino por detalles que nadie más recuerda. Ahí comprende algo fundamental. El amor verdadero casi siempre se reconoce demasiado tarde. Porque cuando estabas ahí, ella pensaba que tus cuidados eran normales. Que tu presencia estaba garantizada. Pero ahora descubre que la mayoría de las personas no aman con la misma entrega. Y esa realización la golpea fuerte. Sobre todo cuando nota que tú dejaste de insistir. Eso la descoloca completamente. Porque en el fondo esperaba que lucharas eternamente por ella. Esperaba que rogaras, que insistieras y que permanecieras disponible sin importar cómo te tratara. Pero cuando ve que elegiste respetarte y seguir adelante con dignidad, siente un impacto emocional enorme. Tu silencio comienza a hablar más fuerte que cualquier discusión pasada. Y ahí aparece otro sentimiento devastador: la vergüenza. Vergüenza por haberte subestimado. Porque ahora entiende que muchas veces actuó creyendo que siempre estarías disponible. Ignoró tus esfuerzos pensando que podía recuperarte cuando quisiera. Pero cuando nota que ya no eres el mismo hombre esperando atención, empieza a sentir el peso de haber perdido algo verdaderamente valioso. La vergüenza aparece especialmente cuando compara lo que tú ofrecías con lo que recibe ahora. Porque ya no encuentra la misma paciencia. No encuentra la misma lealtad. No encuentra la misma presencia emocional. Entonces comienza a mirar hacia atrás con una mezcla dolorosa de admiración y arrepentimiento. Y cuanto más te recuerda, más difícil se vuelve aceptar la realidad. Tú ya no estás ahí. Eso genera una ansiedad silenciosa dentro de ella. Una sensación de urgencia que crece cada vez que piensa que podrías olvidarla completamente. La idea de desaparecer de tu memoria la aterra más de lo que admite. Por eso empieza a revisar fotos antiguas. Mensajes antiguos. Recuerdos antiguos. Como si intentara aferrarse a una historia que siente escaparse de sus manos. Pero mientras ella vive atrapada en esos pensamientos, tú continúas transformándote. Continúas creciendo. Y eso intensifica todavía más su desesperación. Porque ya no puede controlar la situación. Ya no puede asumir que volverás automáticamente. Y ahí es cuando el miedo alcanza su punto más alto. El miedo de darse cuenta demasiado tarde de que perdió al único hombre que realmente estaba dispuesto a amarla con honestidad, carácter y lealtad. Ese pensamiento comienza a perseguirla incluso en los momentos más cotidianos. Porque aunque intente aparentar tranquilidad frente al mundo, dentro de ella existe una lucha constante entre lo que siente y lo que su orgullo le impide expresar. Y cuanto más tiempo pasa, más entiende que algunas pérdidas no tienen reemplazo. Llega un momento en el que la realidad finalmente cae sobre ella con toda su fuerza. Ya no puede seguir distrayéndose. Ya no puede seguir fingiendo que no le afecta. Porque después de semanas, meses o incluso años intentando convencerse de que hizo lo correcto, termina enfrentando la verdad más dura de todas. Tú no vas a volver. Y cuando esa verdad entra de lleno en su mente, aparece el sentimiento más devastador de todos: la desesperación. Porque una cosa es creer que todavía existe una posibilidad. Pero otra muy diferente es entender que la puerta realmente se cerró. Ahí es donde todo cambia. Empieza a recordar cada momento contigo con una intensidad brutal. Las conversaciones simples. Las risas pequeñas. Los días tranquilos donde tu presencia hacía que todo pareciera más estable. Cosas que antes parecían normales ahora adquieren un valor inmenso dentro de su memoria. Y lo peor es que entiende algo demasiado tarde. Nunca perdió a un hombre común. Perdió a alguien con carácter. Alguien íntegro. Alguien que no necesitaba manipular para amar.
Y cuando una mujer comprende que dejó escapar a un hombre así, el vacío emocional se vuelve mucho más profundo. Porque ahora observa el mundo de otra manera. Empieza a notar cuántas personas buscan exactamente lo que tú ofrecías. Mujeres cansadas de mentiras. Mujeres buscando estabilidad, lealtad y tranquilidad emocional. Entonces se da cuenta de que tú eras precisamente eso. Y ese reconocimiento duele. Duele porque entiende que mientras muchas mujeres sueñan con encontrar un hombre como tú, ella tuvo esa oportunidad, y la dejó ir. Ese pensamiento empieza a perseguirla constantemente. Sobre todo cuando imagina a otra mujer recibiendo todo aquello que antes era suyo. Tu atención. Tu tiempo. Tu lealtad. Tu forma de cuidar. La idea de que alguien más pueda ocupar ese lugar despierta una mezcla intensa de celos, rabia y arrepentimiento. Porque ahora comprende que otra persona sí podría valorar lo que ella no supo cuidar. Y esa idea la destruye lentamente. Empieza a imaginarte feliz sin ella. Imagina tus nuevas rutinas. Tus nuevas conversaciones. Tus nuevas conexiones. Y cuanto más imagina tu vida avanzando, más siente que perdió algo irrepetible. Ahí aparece una rabia silenciosa contra sí misma. Se pregunta por qué actuó con orgullo. ¿Por qué ignoró tantas señales? ¿Por qué creyó que podía reemplazarte fácilmente? Pero ya no hay respuestas que alivien el dolor. Porque en el fondo sabe que muchas de las heridas que siente ahora fueron creadas por sus propias decisiones. Y eso pesa muchísimo. Sin embargo, lo más duro no es solo haberte perdido a ti. Lo más duro es darse cuenta de que también perdió el futuro que podría haber construido contigo. Ese pensamiento se vuelve una sombra constante. Empieza a imaginar cómo habría sido la vida si hubiera actuado diferente. Los planes que podrían haber cumplido juntos. La estabilidad emocional que habrían construido. Incluso los pequeños momentos cotidianos ahora parecen tesoros imposibles de recuperar. Entonces entiende que no perdió solo una relación. Perdió una posibilidad de vida. Y esa conciencia se vuelve insoportable. Porque el tiempo sigue avanzando mientras ella permanece atrapada entre recuerdos y arrepentimientos. A veces intenta convencerse de que ya te superó. Pero basta un pequeño detalle para que todo vuelva otra vez. Una fotografía antigua. Una canción. Una conversación sobre relaciones. Cualquier cosa puede despertar el vacío que dejaste. Porque algunas personas no se olvidan fácilmente. Especialmente aquellas que hicieron sentir paz. Y ahí aparece otro golpe emocional muy fuerte, darse cuenta de que tú nunca suplicaste para quedarte. Eso la marca profundamente. Porque tu decisión de alejarte con dignidad le mostró algo que antes no entendía. Le mostró que te valorabas a ti mismo. Que no estabas dispuesto a mendigar amor. Y aunque en ese momento quizá interpretó tu silencio como indiferencia, ahora comprende que en realidad era fortaleza. Tú decidiste respetarte. Y esa firmeza hace que tu recuerdo sea todavía más poderoso dentro de ella. Porque en un mundo donde muchas personas ruegan atención, tú elegiste irte en silencio cuando entendiste que ya no eras valorado. Eso deja una huella enorme. Especialmente cuando ella compara tu comportamiento con el de otros hombres que aparecieron después. Porque entiende que pocos tienen la capacidad de amar con intensidad y aún así retirarse con dignidad cuando es necesario. Entonces el arrepentimiento alcanza su punto máximo. Porque ya no puede cambiar el pasado. Ya no puede borrar palabras. Ya no puede recuperar oportunidades. Y lo más doloroso de todo es que tampoco puede garantizar que todavía existe espacio para volver a tu vida. Esa incertidumbre la consume. Se pregunta si ya encontraste a alguien mejor. Si otra mujer ahora recibe el amor que antes era suyo. Si finalmente alguien está valorando todo aquello que ella ignoró. Y mientras más piensa en eso, más fuerte se vuelve el miedo de haberte perdido para siempre. Ahí comprende la dimensión real de la pérdida. Comprende que no eras importante únicamente por lo que hacías, sino por la persona que eras. Por tu integridad. Por tu constancia. Por tu manera de permanecer incluso cuando las cosas se complicaban. Y cuando finalmente une todas esas piezas, llega a una conclusión que le rompe el alma. Hay personas que aparecen una sola vez en la vida. Y cuando las pierdes, no siempre existe una segunda oportunidad.